Lo venimos planteando durante todo el año. Esta es una sentencia injusta, ha sido una causa amañada, la fundamentación de Luciani da cuenta de ello, el accionar de la Corte Suprema da cuenta de ello, que ni siquiera miró el expediente. Si bien es cierto que Roberto Sánchez está encabezando, falta contar una parte de las mesas que viene del mundo rural, bien, del Perú más lejano, que estos son muy favorables a Roberto Sánchez, y también falta contar los votos del exterior que son favorables a Keiko Fujimori. Así que incluso podría ser más reñido de lo que es en este momento. Tenemos que ir hacia una nueva estructura constitucional. Estamos frente a una transformación civilizatoria de dimensiones como nunca antes vivió la humanidad. Esto exige una nueva arquitectura, no solamente en lo judicial, sino en los derechos, que afecta este avance de las corporaciones tecnológicas, de las corporaciones energéticas y financieras que están ya hoy muy por encima, no solo de los productos brutos de un país, sino de grupos de países. Pertenece como una especie de jerga, ¿no? O sea, como con lo que cuesta armar un full, eso es una cosa que entendemos nosotros nada más. O sea, el tipo inventa un lenguaje, que es un lenguaje metafórico, digamos, y que es un lenguaje compartido a esta altura por 3 generaciones, pero que no es traducible. Sí, va a jugar lo que no sé cuántos minutos, tengo que hablar con él todavía en el entrenamiento de hoy y veremos a ver cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos y si decidiremos, pero en principio sí va a tener minutos. Al cumplir la ley de Dios, tendremos un sistema económico que es justo, que es eficiente y que además maximiza el crecimiento y por ende deriva en abundancia radical. Ese es el capitalismo en consonancia con los valores judeos cristianos. El camino de regreso, no el paraíso mismo, ese lo perdimos, sino el sistema que dentro de las condiciones del mundo caído más se aproxima a él. Es más posible que un elefante habite un departamento de un ambiente a que un camello maneje un 0 kilómetros. La García, en Somos Radio. Gente de todos los lados, vientos amigos de Dios, carguen sus armas, aunque sea carglas de ganas, y tírenle al cielo su amor. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Bienvenidos al mediodía de la AM530. Esto es La García. Esta es la hora más caliente del día, el sol. Arrancamos este mediodía, como siempre, con el clip que nos anticipa cómo cambió la jornada, de lo que vino y de lo que va a ser. Escuchaban las voces de Teresa García hablando con nuestros compañeros de Un Buen Comienzo. Se cumple un año de la sentencia y la detención de Cristina Fernández de Kirchner. La escuchaban a Teresa García, que viene planteando esta idea de que esta es una detención y una causa amañada. Un grupo de integrantes del Consejo de la Magistratura apuntó a la exmandataria que enfrenta reglas más restrictivas que condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico. Se presentó un informe, como les decía, el 10 de junio se va a cumplir
un año de su injusta detención. También la escuchaban a Romain Mingus, hablando con nuestro compañero Jair, en las elecciones de Perú, que nos tiene a todos en vilo, ¿no? Histórica definición electoral, todavía faltan algunos votos, y Roberto Sánchez parece tener una leve, pero ventaja que le puede dar la victoria sobre Keiko Fujimori, una situación muy, muy, muy compleja, no solo por la votación, lo que se supone es que Keiko Fujimori no reconozca el resultado, seguramente será ese el discurso que tenga de ser la perdedora. Ahora, el problema también lo tiene Roberto Sánchez, que a la hora de por ahí terminar siendo el presidente, ¿qué hará, no? En un país donde las reglas institucionales están puestas para destituir presidentes. Cualquier presidente que no juegue las reglas del establishment peruano vuela por los aires. Prueba de eso, Pedro Sánchez sigue detenido. Pero cualquier presidente, ¿no? Es la historia que nosotros relatamos habitualmente de los presidentes de Perú. Van quedando afuera del sistema institucional porque tienen una lógica que con mucha facilidad pueden generar una acción legal contra el presidente y dejarlo inhábil completamente. Bueno, veremos, nos estamos adelantando un montón. ¿Por qué digo esto? Porque Roberto Sánchez sabe muy bien que si de ser presidente y hacerse con la primera magistratura, tendrá que ver qué vericuetos legales, jurídicos, políticos antepone para resolver una situación institucional que condiciona a cualquier gobierno. Pero bueno, vayamos paso a paso en lo que va a ser la información de la elección que se está dando en el hermano país de Perú. También lo escucharon a Martín Doñate hablando de una reforma constitucional. Bueno, mire, les hablaba de Perú, también podemos hablar de Argentina. En este caso, Doñate habló con nuestro compañero Caruso hablando de que se necesita una nueva estructura constitucional y cambiar la Corte Suprema. Es algo que cualquiera que haga cálculos, no somos nosotros, que no estamos en condiciones de presentarnos una elección, pero el que quiera ser presidente de la Argentina tiene que calcular por lo menos 2 o 3 movimientos. Uno es qué va a hacer con el FMI, qué va a hacer con ese dinero que estrangula el presupuesto de la Argentina todos los días, y lo otro que va a hacer con la Corte Suprema. Esta Corte Suprema, que es la que le habilita, recién hablábamos de la causa que la tiene a Cristina, pero que no hay que circunscribirlo a eso. Cristina es, como ella misma lo ha dicho tantas veces, es la cabeza en la picota para que otros no se animen a hacer lo que ella se animó. Ella es el dique de contención para los grupos concentrados de llevar adelante sus antojos hasta el último límite. Ahora, somos todos los que recibimos los sopapos de una corte, de una justicia administrada por esta gente. Se ve en el caso Agostina, pero también se ve en los casos de los reclamos de los trabajadores ante la justicia laboral. Se ve en una justicia que no investiga cuando tiene que investigar. Cualquiera de ustedes que me esté escuchando, nos esté escuchando en este momento, tuvo alguna situación que tenga que ver vinculada a lo legal. Y seguro, pero apuesto lo que no tengo arriba de la mesa, que todos seguro tuvieron complicaciones en ese trámite legal. Cuando uno va a la justicia, pues se siente indefenso. Y cuando vos vas y tenés que dar 25 explicaciones, nadie te atiende, todo tiene un lapso cercano a la eternidad, y bueno, eso está muy lejos de ser justicia. También la escuchabas a Mariana Enríquez hablando del indio. Es algo, bueno, ya hablamos desde el viernes hasta acá de tantas miradas sobre el indio, pero la verdad que vale la pena esto que sumó en el editado Mariana Collante. Mariana Enríquez, hablando de cuando los escritores son intraducibles. La idea de que no hay posibilidad de traducir, la frase que usaba, si no recuerdo mal, es con lo que cuesta armar un full. ¿Cómo traducís esa idea a un irlandés? Es imposible. Le tenés que explicar cómo se juega, cómo jugamos a la generala o jugás al póker, más allá de qué tipo de juego lo utilice, esta idea. Bueno, esta es la singularidad de un escritor como el indio, de un artista, que es el sumum de un escritor, que es producir un lenguaje, un código que sea intraducible, ¿no? Que te lo tienen que traducir
tener que aprender tu propio idioma. Eso sí que es complicado y es admirable. También lo escuchamos a Lionel Scaloni hablando de que Messi va a jugar en el amistoso contra Islandia no sé cuántos minutos. ¿Cómo viene eso? Bueno, el tema de la selección argentina viene complicado con las lesiones, ¿sí? Messi supuestamente va a ser titular, ¿sí? Ayer Scaloni paró un equipo, es preliminar, son ensayos preliminares, todavía no se sabe, está siempre sujeto también a cambios de último momento. Ahora, se sabe que Messi va a ir de arranque, muy posiblemente, se sabe que quizá también posiblemente sea Gonzalo Montiel de la partida. Ahora, hay que ver si Gonzalo Montiel aguanta las exigencias físicas del partido. Tuvo una charla en privado con Lionel Scaloni en la que el DT le dice, yo te voy a exigir, si vos no respondés bien, digo, si vos claudicás un ápice, yo lo pongo allí ahí. Fue sentencioso el técnico de la selección argentina y está siendo más estricto con este tema. Por eso también está en duda Leandro Paredes con un desgarro y habrá que ver con otros nombres. Julián Álvarez también, entre algodones. Esto se va a ir desarrollando en estos días. Y porque todos te mienten, todos te dicen, yo estoy. No, pero escúchame, ¿te duele la pierna? No, no me duele. Es que ya pasó esto, En 2022 esto ya pasó, le mentías. Pasó en 2022 con dos jugadores. Sí, claro. Uno fue Nicolás González y luego el otro fue Joaquín Correa. Joaquín Correa que estuvo a escasos segundos, te diría, de estar en la convocatoria con un desgarro que él le estaba ocultando a Scaloni. Cuando Scaloni dio cuenta de esto, le dijo, Joaquín, no solo no venís a este mundial, sino que nunca más te convoco. Y así fue, nunca más fue a la selección argentina. Durísimo. Y terminando el clip está Javier Milei, no sé si lo pudieron escuchar, hablando en este homenaje que participó de Rebe Labavich, que es este rabino, hablando de que es el sistema que Dios preparó, el capitalismo. Papito, qué ensalada. Acá el señor Luis Brunstein con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Esta congregación, la Lubavitch, sí. qué ensalada, ¿eh? Ahora el capitalismo es un enviado, Dios lo pensó así. Sí, era una secta bastante chica siempre dentro del judaísmo. Pero un poquito con una billetera. Y con toda la teoría del neoliberalismo y demás, la teoría es que si vos te portás bien, Dios te va a bendecir con riqueza. Eso me decía y al abuelo. revés, Claro. Si vos tenés riqueza, quiere decir que te portaste bien. O sea, los pobres estamos jodidos. La Lubavitch no nos mira, no nos da bola. Qué locura. Bueno, esta gente está en un cumpleaños hasta que alguno le piche un globo. Pero eso falta todavía, falta no sé cuánto, pero veremos. Más adelante. Seguimos adelante con La García. Esto es La García. Cintia va a estar con ustedes el lunes que viene. Mi nombre es Julián Saúl. Los voy a acompañar durante el día de hoy. Espero que sea grata mi presencia. Nos vamos al móvil porque está Martín Suárez en la calle. Martín, ¿Qué haces, Juli? bárbaro, ¿Cómo te va, Juli? cada vez mejor. Con frío, vos te gusta el frío como a mí, ¿no? Sí, el guiso me gusta, no me gusta el frío. Viste que nos obligan a ponernos de un lado, team verano, team invierno. Nah. Si vos me preguntás a mí, soy team otoño o primavera, pero bueno, no queda otra. En el país de los extremos, es tan extremista este país que uno resulta ilógico que tengan que venir a dar clases públicas de manera casi cotidiana frente al Palacio de Tribunales. En esta ocasión, todos los universitarios, docentes, profesores, bueno, está también familias, padres, madres, que exigen la puesta en marcha de la ley de financiamiento universitario. Digo, resulta casi lógico que uno tenga que naturalizar este tema, ¿no? Porque otra vez están los docentes dando clases públicas, otra vez hay una marcha federal universitaria. Sí, señora, sí, señor, tiene que haber miles de marchas universitarias porque este gobierno se maneja con una autarquía total, ¿no? No respeta las instituciones democráticas, no respeta los fallos judiciales, y vos sabés que la crisis se está anotando puertas adentro, no solamente en los salarios. Estamos con Pablo Perazzi, que es el secretario general de FEDUBA. La crisis se ve en las puertas, en las paredes, en los techos, en las ventanas, en todos lados de las universidades, ¿no? Hola, ¿cómo andan, compañeros, compañeras? Bueno, mira, se ve, por ejemplo, en la puerta de la Facultad de Agronomía, donde hay un contador que ya superó las 100 renuncias. Se lo ve también con la bandera roja que colgaron en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde renuncia un profesor y profesora cada 2 días, una bandera roja que dice Universidad en Remate. Lo vemos todos los días con trabajadores docentes y no docentes que tienen que hacer pluriempleo. Lo veo yo mismo. Mi último recibo de sueldo, soy doctor en Ciencias Antropológicas, profesor adjunto regular
de historia de la teoría antropológica y mi último recibo de sueldo con el aumento del 1.6 que nos dio el último mes el gobierno. Muy por debajo de la inflación, Pablo, por otro lado. Muy por debajo de la inflación, como viene siendo desde que asume este gobierno. Mi salario fue de 416.000 pesos. ¿Con cuántos años de antigüedad? 21, 22. ¿400 cuánto? Perdón. 16.000 pesos y bueno, las moneditas con 50 centavos. No llenás un changuito con eso. No, es verdaderamente, digamos, es un insulto al sentido común, sobre todo en un país donde la tradición de estudios superiores es muy sólida. Nosotros tenemos que recordar que la Argentina, a diferencia de otros países de la región, tiene 5 premios Nobel, entre ellos 3 de ciencias médicas, ¿no? Y 2 de la paz. Ninguno salió de la universidad privada. Ninguno salió de la universidad privada, los 3 de ciencias médicas salieron de la Universidad de Buenos Aires, es decir, no es que es algo nuevo la cuestión universitaria en la Argentina, tenemos 400 años desde la creación en 1616 de la Universidad de Córdoba, de historia de universidad pública en la Argentina, es decir, este gobierno no va a poder, pero está haciendo un daño enorme a todo el sistema, porque la universidad no solo es docencia, extensión, investigación, vinculación tecnológica. Se está dando una clase pública, en este momento acaba de terminar. ¿Tenés el título de esta clase pública? Señores jueces, que mi ley cumpla la ley, invitamos a los cortesanos, sobre todo a Lorenzetti, a que venga, dado que él también es profesor, igual que el resto de los otros 2 integrantes, es profesor de la universidad pública, los invitamos a que vengan a enseñarnos también con su ejemplo el respeto de la ley. Bueno, más allá del ejemplo de los cortesanos, ¿cómo se sale de esto? Y por último, Pablo. Se sale como se salió siempre, en las calles, dando todas las discusiones que tengamos que dar, conversando con los compañeros y las compañeras, no esquivarle al bulto, es decir, tenemos que dar discusiones de fondo sobre esto, y no comiendo la curva con ofertas que distan mucho de lo que indica la ley, que es lo que está circulando en este momento. La palabra entonces de Pablo Perazzi. Gracias, Pablo. En una nueva clase pública aquí frente a tribunales, en este caso para exigirle a la Corte Suprema de Justicia que le diga al gobierno nacional: dale, Milei, mucho libertario, mucho esto, mucho lo otro, flaco, pero la universidad pública está pidiéndote que vos pongas en funcionamiento la ley de financiamiento universitario. Bueno, ¿lo hará? Esperemos que sí, o si no, la sociedad sabrá qué es lo que tiene que hacer, Juli. Martín Suárez en el móvil de la AM530. Seguimos adelante, esto es La García, es el mediodía de la M530. Agustín Caballero, coordenadas para este día. En este momento 13 grados y 3 décimas, Juli, humedad del 75% en la ciudad autónoma de Buenos Aires, un cielo cubierto, ¿sí? Que seguirá así a lo largo del día, tanto a la tarde como a la noche, estará mayormente nublado, aunque sin probabilidad de precipitaciones. La máxima de hoy está fijada en 15 grados y será la que oscile también entre miércoles y domingo de esta semana, una semana en la que, dicho sea de paso, no se esperan precipitaciones. Les recuerdo las vías de contacto a todos los oyentes, somos Radio AM530 en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram y demás, y fundamentalmente en YouTube, porque si ponen Somos Radio AM530 en YouTube y además cliquean en la solapa que dice en vivo, nos pueden ver aquí en nuestro formato streaming con nuestras caras y nuestros cuerpos. Esperamos no decepcionarlos, como siempre, la frase. Tenemos quiero disfrute, Juli. Por favor, necesito disfrutar. Hoy vamos a estar sorteando, y escuchen bien, un par de entradas para Luis Salinas, que después de su gira por Francia vuelve al Tazo a festejar su cumpleaños. A ver, escuchemos un poquito. Qué grande, Luis. Qué bestia. Qué tipo que canta con la guitarra. Yo tuve un trabajo, trabajé alguna vez, y acompañé a Luis adentro del auto nada más. Pero pareces Capusotto con las anécdotas. Claro, ¿viste? El de Maradona, es buenísimo. Sí, bajó. No, pero el tipo, te diría, no es un gran conversador, pero no puede parar de tocar. De agarrar la guitarra. ¿Vos sabés que se le nota eso cuando él, porque con las entrevistas es un tipo muy
corto, ¿no? Corto. O sea, el tipo y sin embargo te das cuenta que el tipo está todo el tiempo con la guitarra. Necesita tener la guitarra ahí entre las manos. Claro, no conversa. Está ahí como, necesito tocar. Y está ahí. Así que bueno, nada. Luis Salinas, ¿dónde toca Luis? En el Torcuato Tazo. ¿Sí? Qué lindo lugar. Defensa 1575 en San Telmo. El 24 de junio a las 20 horas. Hay tiempo para sacar las entradas en caso de que no las ganen aquí. ¿Cuánto estamos sorteando? ¿Cuántas entradas? Un par de entradas. Qué bueno, qué lujazo. Gran guitarrista. Junto con Falú, que también creo que son dos de los más destacados. Porque lo que logra él no es solo ser bueno, que bueno, con estudio, con técnica se puede, sino lograr un sonido propio. Vos decís, che, ese es Luis Salinas. Sí. Recuerden que para participar tienen que mandar los 3 últimos números del DNI y su nombre al 11 32 000 530, 11 32 000 530. Nos ponen quiero disfrute para Luis Salinas, los 3 últimos números del DNI y su nombre, ¿sí? Y ampliamos nuestra agenda, si te parece, Juli, también, porque este viernes 12 de junio, es decir, esta misma semana, a las 20:30 horas, van a estar Piccolini y Sol Baza en Stramer Bar, lado B, Godoy Cruz 1631 en Cava. Es un show gratis y para darnos así una especie de avance de lo que será ese show, van a estar en el Juernes de la García. ¿Sí? Piccolini y Sol Baza este jueves van a estar tocando aquí. Espectacular, hermoso. Así que prepárense, porque el Juernes va a estar con todo. Luis, ¿qué título vamos a desarrollar hoy? Igual fíjate cómo me vine vestido. Bandera roja, bandera negra. Estás darricotizado. Me impresionó mucho. Yo lo veía, es el fenómeno, pero no me imaginé que iba a ser tan grande. Y trato de explicar por qué. Me interesa. ¿Vos escuchabas esa música? No. Sí. ¿Sí? O sea, a mí me gusta escuchar de la música todo, desde la clásica hasta el jazz y mucho folclore y mucho música étnica. Ajá. Hasta música ucraniana y un grupo que se llama Daka Braka, que lo escuchás. Escúchenlo porque tienen cosas diferentes. Sos un melómano así compulsivo. Y cuando escribo, cuando estoy leyendo, me gusta tener un fondo musical. Y la música, perdóname, ¿te molesta que sea en castellano? ¿No te molesta? Porque viste que a veces depende de lo que estés escribiendo. No, si te transmite cosas, la música no. Mejor que sea en castellano, pero si te transmite cosas, la música africana, por ejemplo, me gusta mucho. Los instrumentos africanos tienen una resonancia increíble, igual que los árabes, ¿no? ¿Y traficás palabras? Vos estás escuchando un tema y decís una frase de la canción, y ¿eso me sirve para lo que estoy escribiendo? Y sí, muchas veces. He escrito artículos tomando pedacitos bueno, sobre todo del indio. ¿En serio? Sí. El indio tenía eso. Bueno, es lo que vamos a hablar, pero él en una entrevista, o sea, cuando la gente se le acerca hacia las letras del indio, ve mucha metáfora, no entiende un pomo. Y el indio, él decía, yo escribo poesía, y a lo mejor nadie me entiende, pero yo tiro señales para que puedan decodificar esas metáforas. Y en el medio de la canción ustedes van a ver que yo voy al hueso, porque de ahí para atrás tienen que mirar todo lo que dije antes. Y ayer estaba viendo de la gente que iba al velorio, y había uno que preguntaba, ¿qué frase del indio te acordás más? Y era matemático. Ni todo el mundo iba a esa frase. ¿A cuál? A la frase del hueso, donde esa que él dice de ir al hueso, de vivir cuesta vida. Sí. Hay un montón. Vas a ver que en cada canción hay una frase que va al hueso y te pinta de repente todo lo que quiso decir antes, ¿no? Hay un claro que hace que el camino se vea. Ilumina todo el resto que él dice, de forma mucho más poética, ¿no? En un ratito entonces vamos a estar charlando con Luis Brustein sobre lo que nos dejó la partida de este artista supremo. Ya a esta altura nadie puede negarlo. Pero hablamos de otros tipos de artistas, de los de a pie, que incluso lo hemos pasado aquí, un audio del propio indio diciéndole a Messi, dale que puedes ganar la segunda.
Sí, sobre la Argentina, mayormente cosas positivas. Ahora, yo aquí tengo una tarea que es sembrar clima mundialista, porque estamos de acuerdo en que Por no favor. lo hay aún a 2 días. ¿2 días faltan? 2 días nada más. El 11 de junio va a estar comenzando el Mundial con México-Sudáfrica. Ahora, voy a terminar haciendo una columna en detrimento de mi tarea. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar hoy de una columna que titulé como el Mundial de la Vergüenza, lamentablemente, por la enorme cantidad de discriminación que hubo para con los países musulmanes y africanos. Totalmente de acuerdo. ¿Viste? Agustín. En los últimos Sí. días. ¿Por qué discriminación? Situaciones que han pasado con la selección iraní, la selección iraquí, la selección de Uzbekistán, un árbitro somalí que fue deportado por los Estados Unidos y devuelto a su país. ¿Por qué no deportaron? Bueno, ahora te voy a contar todo eso. Y lo que más me da bronca es que los futbolistas no protesten No por protestan. eso. Todos los estigmas que fueron Sí. alguna vez aplicados sobre Qatar hoy están sucediendo en los Estados Unidos. Wow, ¿qué? ¿Vos decís que deportaron por Somalia a un árbitro? Sí, pará. Un somalí a muchísimos hinchas ¿Cuál es la marroquíes. razón? No, sin ninguna razón. La visa fue simplemente denegada, vuelve. Y con hinchas, insisto, hinchas somalíes, hinchas marroquíes, hinchas asiáticos e incluso hinchas escoceses. Sin ningún tipo de explicación fueron devueltos a sus países. Ayer estuvimos hablando con una representante mexicana, contaba de que el valor de la entrada ronda los $14.000. Sí, carísimo. Es además el mundial más caro de la historia. $14.000, es un delirio eso. Bueno, ayer habló Ian Wright, que es una leyenda inglesa del fútbol, hablando justamente de esta problemática, que es el mundial más caro de la historia. Incluso para una persona de un gran porte económico como lo es él, decía que se le hace impagable el alojamiento, el transporte, las entradas, que es insostenible, que si él no lo puede hacer, que no se puede imaginar cómo es la vida del resto. No entiendo cuál es el negocio igual. No, están desvirtuando el sentido que por lo menos ha tenido para los argentinos el fútbol. Es un deporte popular, ¿viste? O sea, es un deporte popular en un país de inmigrantes. Hemos tenido jugadores de todos los palos que han llegado acá. Todos los colores. De todos los colores. En los equipos de todo el mundo hay jugadores de todos los países. La verdad que es una vergüenza que esté pasando eso. Una vergüenza. Nosotros nos vamos a la tanda y seguimos. Esto es La García, esto es el mediodía de la M530, esta es la Radio de las Madres. La García, en Somos Radio. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición Casa Pueblo, un espacio de acompañamiento pensado para recibir y escuchar a personas y a familias atravesadas por los consumos y las adicciones. Brindamos tratamientos terapéuticos gratuitos, talleres en prevención de consumos en adolescentes y jóvenes, grupos de contención para familias y referentes afectivos. Además, contamos con puntos de primera escucha que están en distintos puntos del municipio y una guardia de 24 horas solo para emergencias. Para más información, búscanos en las redes como Casa Pueblo Moreno. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Y de pronto, la radio te da a la mano. La García. La información es un buen trato. ...37 pasadas del mediodía... estamos acá en la M530... ¿Querés comunicarte con nosotros? ¿Lo podés hacer a dónde? Al 11 32 000 530, nuestra línea de oyentes. Enorme la cantidad de gente que participa en el Quiero Disfrute de hoy, récord, te diría. Espectacular. Nos vamos un poquito más lejos que estas tierras, nos vamos a Ginebra, porque allí se celebra un encuentro de la OIT y está el titular, secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Rodolfo, te saluda acá Saúd, Julián, el señor Luis Brunstein y Agustín Caballero. ¿Cómo te va? Muy bien, un saludo para vos y para todo el equipo. Contanos un poquito, ¿qué estás haciendo allá en Ginebra? Bueno, la verdad es que nosotros lo lamentamos profundamente. No es de nuestro agrado tener que volver a Ginebra, a esta conferencia internacional del trabajo, para denunciar que en nuestro país, que en la Argentina, continúan llevándose adelante políticas que vulneran los derechos consagrados en numerosos convenios de esta OIT y que nuestro país, por otro lado, ratificó. El mundo ya conoce el estrepitoso fracaso del gobierno de Milei. Quedó escrachado el presidente en Suiza, un gobierno que está siendo vapuleado en esta conferencia. Este es un presidente que sin dudas pasó de autodefinirse como fenómeno barrial a una vergüenza mundial. Nosotros hemos decidido fundamentar nuestra denuncia en el no respeto. El gobierno argentino no respeta el diálogo social tripartito al momento de imponer una reforma laboral que se autodenominó modernización, que intenta destruir toda la arquitectura que protege el derecho del trabajo en la Argentina, y es una norma que emerge contra la voluntad expresa de todos los trabajadores. El vaciamiento y el desmantelamiento del Estado a través de los despidos ilegales, como así también la desjerarquización o la degradación del Ministerio de Trabajo, están generando un daño irreparable en las relaciones laborales. Por ahí ha pasado nuestra intervención. Rodolfo, se acaba de cumplir el ciclo que se propusieron desde la CTA de este ayuno que llevaron adelante junto también con Curas con Opción por los Pobres. ¿Cuál es el balance que hacen de
de este reclamo y esta medida que es muy importante simbólicamente, pero bueno, como bien decís vos, a este gobierno que es insensible y esto la verdad no le mueve ni un pelo. Sí, yo soy de los que creen que esta medida es muy importante, como se refería, porque creo en la sumatoria de las acciones que seamos capaces de llevar adelante desde el movimiento obrero argentino. El propio Agustín Tosco, protagonista del Cordobazo, decía que la felicidad de nuestro pueblo y de los trabajadores no va a llegar fruto del paro más grande o de la huelga más grande que seamos capaces de hacer, sino como la sumatoria, es decir, el resultado de sumar todas las acciones que llevemos adelante. Y yo creo que no es casualidad que empiecen a existir condiciones que antes no teníamos para poder salir a la calle. No es casual que el gobierno que encabeza el presidente Milei pierda apoyo popular. Esas condiciones no aparecieron como algunos creen. He escuchado a algunos que creen que fue magia, que cayeron del cielo. No, son condiciones que se fueron generando y construyendo a partir de cada uno de los reclamos que llevamos adelante. Yo le diría desde antes del 10 de diciembre que asumiera Milei, cuando sabíamos que había ganado las elecciones. Así que debemos creer en cada una de estas acciones que sin lugar a dudas muestran que el 2026 va a ser el año más conflictivo, de mayor conflictividad en la era Milei, porque de lo que no existen en dudas hoy es de que hay una vulneración sin precedentes de todos los derechos de los trabajadores, de los jubilados, que el Estado debiera proteger y garantizar. Eso no está ocurriendo. Podemos hablar, por ejemplo, de qué ocurre con las paritarias en la Argentina, y las paritarias son una parodia. No existen negociaciones, se imponen incrementos o valores que siempre se ubican por debajo de la inflación. Y por supuesto que además tenemos que denunciar, y en este caso lo hacemos internacionalmente, a un poder ejecutivo y un poder judicial que actúan sobre la vida interna de todos los sindicatos, imponiendo multas millonarias como pasa con la fraternidad, o interviniendo el gremio industrial más grande de la República Argentina como es la UOM. Tenemos que sin lugar a dudas profundizar la acción. Sí, definitivamente. Uno piensa, hablas de paritarias, pienso en los trabajadores del Estado. ¿Qué pasa ahí, no? Por ejemplo, la unidad en este tipo de reclamos con UPCN, pienso, en la acción, ¿es posible? Porque uno ve que después terminan proponiendo que un 1% de aumento. ¿Cuánto fue la paritaria que firmaron? 1%, ¿no? Sí. Es ridículo, ¿no? Sí, nunca, no hubo un mes que se firmara más de un 1.5%. La pérdida se calcula en promedio para cada uno de los trabajadores estatales, que perdieron más de 12 millones de pesos desde que asumió esta gestión de gobierno. Lo que llama poderosamente la atención es ver a algún dirigente gremial, puntualmente en este caso de UPCN. Yo digo, no debe ser el cuestionamiento o la crítica a la organización sindical, porque todas nacen con un fin noble, que es la defensa irrestricta de los derechos y los intereses de los trabajadores. El cuestionamiento muchas veces es a los hombres y a las mujeres que forman parte de esas organizaciones. Y el Estado es un claro ejemplo de que hay un sindicalismo en la Argentina que está cómodo con Milei, porque Milei en la paritaria estatal no impone por decreto esos aumentos a la baja, los acepta el otro sindicato, es decir, son aceptados por UPCN. Hay gremialistas que están en esta Argentina firmando incrementos salariales que se ubican por debajo de la inflación. A esta altura debiera estar prohibido por ley que eso pueda suceder. Yo digo, ATE, por ejemplo, hubo una generación maravillosa que en el 84 recuperó nuestro sindicato de las garras de la dictadura militar, porque el secretario general que había antes era colaboracionista de esa dictadura. Así que yo me pregunto, si hubo gremialistas que hasta colaboraron con los milicos, ¿por qué nos puede sorprender que haya ahora algunos que estén cómodos con Milei? Y la lucha es contra el gobierno, pero también contra estos sectores sindicales. Estamos en comunicación con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. En relación a estas situaciones, tanto de
de sectores del sindicalismo que son tan cómodos con esta situación, y también por lo que vos planteabas, la necesidad de acrecentar la protesta y el no a un gobierno que avanza. Vos tuviste una reunión con Máximo Kirchner, estuvo ATE, el Frente de Sindicatos Unidos, también estuvieron con Daniel Menéndez, funcionarios del gabinete de Kicillof. ¿Cómo fue esta reunión? Entiendo, ¿fue en el mismo momento o fue de manera separada con cada uno de ellos? No, fue primero con el diputado Máximo Kirchner y al otro día con Daniel Menéndez. Dos reuniones muy importantes. En el segundo caso tiene que ver con el movimiento Barrios de Pie, que tiene en Menéndez su máximo referente, con la intención de sumarse al FRESU y de trabajar en el marco del FRESU, del Frente de Sindicatos Unidos, en una convocatoria para todas las organizaciones sociales y territoriales. Es decir, el Frente de Sindicatos Unidos sigue creciendo, se sigue expandiendo. Y por otro lado, la reunión que nos sirvió con Máximo Kirchner para poder analizar, por supuesto, el escenario político, económico, social, y hemos coincidido en la necesidad de que tenemos que lograr los más amplios niveles de unidad, que la oposición está desafiada a unirse para presentar una alternativa a este gobierno, porque hay un gobierno que se cae a pedazos, una sociedad que mayoritariamente, casi en un 70%, cualquier medición razonable hoy da cuenta que casi en un 70% pide que este gobierno cambie. Ahora, mi sensación es que ese reclamo de la sociedad es ahora, que el gobierno cambie ahora, no que cambie en el 2027. Y tenemos una dirigencia política que en vez de ponerse a contar votos en el Congreso para iniciar un juicio político, bueno, se junta para ver qué lista se puede armar en el 2027. Me parece que tenemos que enfocarnos porque en el hoy, en cómo seguimos confrontando y radicalizamos la pelea contra este régimen que encabeza el presidente Milei, del cual el régimen del cual es solo un títere. Digo esto porque no podemos esperar hasta el 2027, no existe ninguna perspectiva de mejora, todas las condiciones de vida se van a ir agravando aún más con este gobierno. Rodolfo, muchas gracias por esta conversación, hacerte una pausa en esta gestión que están haciendo ahí en la OIT, y estaremos muy atentos a lo que pueda pasar. La verdad que en este contexto lo que los trabajadores necesitamos es ver a nuestra representación en la calle, al frente de lo que es el peor gobierno de la democracia. La gente no aguanta más. Sin lugar a dudas. A nosotros nos queda la tarea de denunciar ante más de 187 países del mundo la intervención que se está llevando adelante, una intervención inconstitucional de la UOM, y por supuesto desde aquí pedir a la Corte Suprema de Justicia que trate el caso de la intervención de la UOM. Yo creo que es un antecedente que no podemos naturalizar. Hay una justicia en la Argentina que hace política, que pretende gobernar y ahora también conducir los gremios. Bueno, esto tiene que frenarse. Efectivamente, Rodolfo, un placer, como siempre. Muchas gracias. No, nosotros los agradecidos. Hasta luego. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. Dos días para el Mundial, nada más. ¿Cómo estamos con el clima? Luis, ¿vos cómo estás con el clima mundialista? Yo estoy frío, porque... Está frío, hay que calentar porque te vas a... A mí me gusta. lastimar. No, a mí la verdad que me voy a sentar, lo voy a ver, voy a hinchar por la selección. Pero la verdad que con todo el panorama que describía recién Agustín, y más lo que uno sabe porque los escucha hablar, no sé, qué sé yo, me parece que tienen que tener más empatía con la gente. Es un seleccionado que no tiene empatía, no... Sí. ¿Viste? Y como el Diego no va a haber, como el Diego no va a haber todavía, falta. Como el Diego y otros jugadores, sí. ¿Viste? El fútbol en sí sale de ahí, y el fútbol tiene que ser
tiene que corresponderle a la gente, ¿viste? Porque es la gente que lo va a ver, pero, que los... Y van a ser víctimas los jugadores. Ayer hablábamos con Gabriela Wiesenthal y hablaba de las pausas estas hidratantes, pero ella hablaba, lo veía desde el punto de vista del cambio climático, y claro, los tipos tienen un cronograma. Pero si hace más de 30 grados, vos no puedes hacer jugar a estos pibes, pues son pibes, finalmente son unos pibes, de 22 años, 20, 25 años, corriendo 2 horas abajo del sol. Mira, yo recién te hablaba de los estigmas de Qatar que se están empezando a existir en el Mundial de Estados Unidos. Bueno, sobre Qatar también se decía, hace mucho calor, no sé. ¿Qué hizo Qatar? Techó los estadios, puso aire acondicionado y se terminó el tema. Te das cuenta. Obviamente que eso destroza, es un destrozo en niveles de cambio climático y demás, pero bueno, es atender la problemática de alguna manera. Y meten los jeques, le decís, escuchá, me tapas el dedo, ¿a cuánto sale? Tomá. Acá no te van a soltar un mango, pero... Ahora, en Estados Unidos... Lubavitch tiene que ir a pedirle la plata. Estados Unidos, además de calor extremo, tiene grandes problemas con las tormentas eléctricas y los tornados, ¿no? Los escándalos sobrenaturales, los escándalos naturales, ¿no? Las catástrofes. Las catástrofes naturales. Entonces, hay un protocolo muy ineficiente sobre las tormentas eléctricas, por ejemplo, que es, si hay un rayo alrededor de, como yo te diga, 50 kilómetros de distancia de radio por sobre la cancha, los jugadores deben irse del terreno de juego y esperar 30 minutos. ¿No? Si hay un rayo, esto genera una especie de detención de los partidos, que se prorroguen demasiado. Ya pasó en el Mundial de Clubes. Debe cortar la transmisión también eso. Todo. ¿Te imaginas que te cae un rayo y se corta todo? ¿Qué va a hacer? Y además existe algo que no es el rayo, que es el capitalismo. ¿Sabes cómo? Esta van a cortar. Bueno, claro. Esta van a cortar. Bueno, ¿de dónde ¿De dónde viene la pausa de hidratación? ¿No? De un afán por querer vender, de un afán por querer mostrar publicidades. Esto incluso está ya repercutiendo en América Latina. Digo, miramos la Copa Libertadores. Y a partir, después del Mundial, va a empezar a regir en todas las competiciones a nivel mundial. Digo, va a pasar a ser obligatoria la pausa de rehidratación. Bueno, pero pará, porque lo que decía Wiesenthal, que yo entendí tu mirada, pero también es verdad que estos tipos no pueden estar corriendo con, no sé, entre 25 y 30 grados de calor sin parar ni tomar agua. Ahora, discúlpame, 25 y 30 grados no es tanto. Hay más. Bueno. O sea, 25 y 30 grados es lo que corremos todos cuando jugábamos al fútbol. Sí, yo he jugado con 40 grados una vez, he molido más. Club Libertador contra Centro Galicia. Sí, no, 25 y 30, digo, pero sí, hay veces que los hacen correr con más que eso. Bueno, estamos siendo benevolentes. En este caso está justificado. Ahora, yo lo que me refiero es, ¿por qué debemos hacerlo extensivo a América del Sur? No, bueno, está bien. Ahí se van a la... Yo recuerdo un Flamengo contra Cusco en la Copa Libertadores hace un par de semanas. Hacía 9 grados en Cusco. Y hubo una pausa de rehidratación, ¿no? Pero es que eso hace el capitalismo. Ante la diferencia ve un negocio. Dice, esto me interesó, hagámoslo en todos lados. Así va a ser mierda todo, porque, bueno, así le va a Estados Unidos en el mundo, ¿no? Quiero iniciar la columna, Juli, si te parece, con un artículo del Estatuto de la FIFA, que dice, artículo 4, lo voy a traducir directo del inglés, así que les pido disculpas si me trago en algún momento. Espectacular. Pero dice, la FIFA se mantiene neutral en materias de política y religión. Y requiere a los miembros de la asociación ser independientes, evadir la interferencia política y prohibir la discriminación. ¿Qué estuvo pasando en estos días en el Mundial? O en realidad previo al inicio del Mundial. Vamos a ir caso por caso, selección por selección. En primer lugar, vamos a hablar de Irán, la gran damnificada por todo esto. Irán, primero que todo, no puede quedarse más de 24 horas en suelo estadounidense, por disposición del gobierno de los Estados Unidos, y todo esto es con anuencia de la FIFA, ¿no? Lógicamente, entonces... Pará. Sí, yo lo que conocía o entendí era que Irán no quería ir a participar del acuerdo. No puede, no tiene permitido hacer base en no es que no quiere Irán, sino que no tiene permitido. No tiene permitido hacer base en Estados Unidos. O sea, ¿Estados Unidos decide quién juega el Mundial y quién no? No, lo que sucede es que Irán, frente a esto, lo que ideó es una base en México, viajar a Estados Unidos para los partidos y luego retornar a México. ¿Cuál es la particularidad y cuál es el rol de la FIFA en esto también? Porque podrían haber ingeniado alguna maquinaria para que esto no suceda. ¿Qué hace la FIFA en respuesta? Dice, no importa, los 3 partidos los juegan igual en Estados Unidos. Por más que ustedes tengan que ir y volver 3 veces. Y te digo que eso es bueno para los iraníes también. Porque yo vi cuando los iraníes llegaron a México y había gente recibiéndolos con banderitas, aplaudiéndolos. Claro. Si hubieran ido a Estados Unidos, andás a ver qué les esperaba, ¿viste? No, seguro. Desde ese lado sí, desde esa perspectiva está claro. Ahora, lo que sucede aquí es que hay un tema de discriminación muy evidente. Luego también fueron denegadas 13 visas de la delegación iraní. Entre ellos la del técnico,
y la del el presidente de la Federación. ¿Cuál es a rechazar la visa al técnico? En este momento, si el debut mundialista fuera hoy, No puede Irán jugar. va sin técnico el primer partido. No puede ser. Va sin técnico, no puede ingresar siquiera para hacer su trabajo y luego volver. ¿Y cuál es la explicación para rechazar la visa al técnico? No hay explicaciones oficiales. Que se va a quedar a trabajar en Estados Unidos. Eso es estúpido. Bueno, todo esto lo Pero son estuvo, terroristas, o sea, todo lo Claro. que a ellos no les conviene son terroristas. todo esto lo estuvo denunciando el portal Al Jazeera, ¿sí? en iraní. Además, hoy también anunció hoy la Federación Iraní de Fútbol que le fue revocado el 8% de las entradas de cada partido que tienen para repartir con la gente que vaya de Irán a ver los partidos. Esto tiene una explicación, es así. Cada país tiene un 8% de entradas de cada partido para repartir dentro del país, justamente, para los hinchas de la selección. Entonces, ponele, si juegan mañana Irán-Egipto, la FIFA dispone 8% para la asociación iraní y 8% de las entradas para la asociación egipcia para que las vendan dentro del país. Todos los países tienen su 8% de cada partido, a excepción de Irán. A Irán se lo revocaron hoy mismo, en horas de la mañana, y lo denunció también Al Jazeera en su portal. ¿Cuál fue la respuesta de Irán frente a todas estas cosas? Bueno, la delegación iraní llegó en horas del fin de semana al Mundial y a Estados Unidos, en realidad, y bajaron del avión con pines que dicen hashtag 168. ¿Por qué? Por las 168 víctimas del bombardeo de los Estados Unidos a la escuela Minab. A la escuela de chicas, de chicas adolescentes, porque era una secundaria. Exactamente, sí, el crimen de guerra perpetrado por Donald Trump contra Irán. Número 168 para hacer alusión a esto. Bueno, ahora está sucediendo esto con Irán. Hay que ver cómo se termina desarrollando. Más casos de discriminación, Irak. ¿Sí? Con Irak. El capitán de Irak, Ahmad Hussein, fue, entre muchísimas comillas, confundido con otro terrorista de mismo nombre y fue interrogado durante 8 horas en suelo estadounidense, a la par del fotógrafo de la delegación. Ahmad Hussein zafó, el fotógrafo de la delegación fue interrogado por 4 horas más, es decir, por 12 horas en total, y fue devuelto y deportado a Irak. ¿Sí? Irak se quedó sin el fotógrafo por razones El tipo que no se hinchó trascendieron. las pelotas y les debe haber dicho, métanse el mundial en el Qué traje". manga de ignorante. Está escrito es un capítulo de Capusotto. Es impresionante. ¿Qué pasó con el árbitro somalí? ¿Sí? Y lo de Somalí es secundario, porque en definitiva es el mejor árbitro de África. Fue premiado por la CAF, la Confederación Africana de Fútbol, en 2025, y también por la FIFA, porque es un premio repartido por las dos. Claro, no es como que mejor vino, árbitro. claro, no que llegó de casualidad. No es que vino uno cualquiera, no, el mejor árbitro de África, somalí, ¿sí? Omar Abdulkarim Artan. Llegó y después de más de 10 horas de interrogatorio también fue devuelto a Turquía, en un vuelo a Turquía. No va a poder dirigir, es la primera vez en la historia que sucede algo así. Tiene buena relación con la FIFA, o tenía buena relación con la FIFA, Omar Abdulkadir. ¿Por qué? Porque fue premiado incluso con grandes partidos en el Mundial Sub-20 del año pasado. ¿Se recuerdan ese en que Argentina llega a la final, que pierde con Marruecos? Bueno, uno de los grandes árbitros fue justamente Omar Abdulkarim. Ahora la FIFA hace la vista gorda en este caso y dice, bueno, yo te devuelvo igual porque Estados Unidos no te recibe. ¿Sí? Qué locura. Qué locura. Esta es la misma diferencia que hicieron con Rusia. Rusia ahora no puede participar con la bandera ningún torneo. Sí, claro. Cuando ves algo que no tiene bandera, es Rusia. Y Bielorrusia también No ahora. se tendría que haber hecho en Estados Unidos el mundial. Esa, ¿viste? Bueno, deberían haberlo prohibido. Claro. Sí, pero lo que pasa es que como el negocio va para ese lado, yo lo que creo, viste, de los futbolistas, es lo mismo que vamos a hablar del indio después, pero un futbolista le debe todo a su gente, al pueblo, sea de clase media el tipo, o sea de lo que sea. La gente que llena la cancha, que se junta el mango, viste, con el esfuerzo de su trabajo, y lo va a ver y lo sigue, y qué sé yo qué, es gente del pueblo. No le podés dar vuelta, darle la espalda a eso, ¿viste? Y lo que están haciendo muchos futbolistas, que se llenan de plata, y después hablar como ricachones, ¿viste? Hablar como millonarios y se cagan en la gente. Y eso la verdad que es molesto. Sí. Visas denegadas también, Visas denegadas para los hinchas marroquíes, hinchas escoceses. También la selección, la delegación de Uzbekistán fue revisada con detectores de metales y perros, ¿sí? Una vez que llegaron al país. Y luego están también los desmanes en la organización, ¿no? Como por ejemplo que hubo un tiroteo el fin de semana en las cercanías de donde está alojada la delegación inglesa con 9 heridos, ¿sí? Lo que es un peligro eso también. Y otra particularidad también. 9 tiros. 9 heridos. 9 heridos. Pero sí, un tiroteo. O sea, más tiros. Claro, más tiros. Por lo menos el triple, no lo sé. ¡Qué desastre! Y luego también la delegación suiza, que ya elevó un pedido a la FIFA para moverse de donde está alojada, porque hay serpientes venenosas en los alrededores y corren peligro todos. O sea, es un escándalo, ¿no? Yo me refiero y me pregunto, ¿qué pasaría si esto hubiera sucedido en Qatar, en 2022? Bueno,
supongo que me quedaré con la duda. A lo mejor pasó y lo taparon, ¿viste? Eso es así. O sea, existe la vos posibilidad. ponés la teca y se callan la boca. Al final Qatar fue un éxito, ¿no? Claro. Al final Qatar fue un éxito al lado de esto. Y lo que se suponía que iba a ser un éxito hasta ahora y sin haber empezado, es una hecatombe. No, lo que pasó en Qatar fue la construcción de esos estadios en tiempo récord, con obreros que no sabemos dónde, algunos no sabemos si volvieron o no volvieron. Fue una situación. Sí, claro. Eso fue muy grave. Pero eso fue denunciado a nivel mundial por todos Mucho los medios. pakistaní, mucho palestino. Es la Siempre mano son de los obra barata pobres. de esa zona. ¿viste? Pero hubo denuncias, un montón de denuncias respecto a eso. Y hubo también incluso planeos de boicot. ¿Sí? Incluso Alemania salió una vez a jugar un partido con remeras que decían boicot a Qatar o no apoyamos a Qatar. Y con Estados Unidos, digo, nadie abre la boca. En Córdoba se acaba de encender la alerta Sofía. Nuevamente una chica está desaparecida, Luciana Ailén Barrios Alarcón. Es una chica que desapareció al salir del colegio. Estamos hablando de Colonia Carolla, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez por una amiga ayer al mediodía cuando esperaba a su mamá que la buscara. Bueno, su teléfono celular fue apagado minutos después, se montó un gran operativo. Esta vez las autoridades de Córdoba activaron rápido. Hay perros, drones, helicópteros, no vamos a parar hasta hallarla. Esto es lo que dijo que está el ministro de Seguridad cordobés, que a partir de lo que pasó con Agustina quedó señaladísimo. Y bueno, pero esto va, las estadísticas hablan de esto. Todas las semanas hay una chica, lamentablemente, que termina siendo muerta y siempre son menores de 15 años, o en más del 70%. Una locura, así que bueno, no quería dejar de decirlo, vamos a estar atentos, ojalá se encuentre lo antes posible. Ya venimos, esto es La García, esto es el mediodía de la AM530. La García, en Somos Radio. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro Odontológico La Viviana, ubicado en la localidad de Trujuy, donde se hacen cirugías, tratamientos de periodoncia y tratamientos de conducto. Los turnos los pedís en cualquiera de las 32 unidades sanitarias ubicadas en todo el municipio. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Carlos Polimeni está en AM530. Daniel Vinelli ha regresado a la Argentina para celebrar sus 80 años, que incluyen 65 de trayectoria en la música. ¿Quiénes son a tu criterio los bandoneonistas tops de la historia argentina? Los mejores, los que a vos más te llaman la atención. Bueno, empecemos por Troilo. Troilo tiene un fraseo único que lo había heredado de Silvia Cortiz. Luego, ese fraseo de Troilo lo tomó Piazzolla y lo desarrolló. Entonces hizo su fraseo. Con Piazzolla aparece Leopoldo Federico, que fue otro de mis ídolos. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A la hora más caliente del día, La García. $13 en la Argentina. ¿El clima cómo viene? Yo tengo que saber si salgo con paraguas o salgo con una escafandra, con un bote o con una remera. Depende. Yo en este momento con remera saldría. Vos salís con remera. Pero para mí, ¿no? Digo. Yo acá siento un poquito de frío, pero usted tiene buzo. Y tengo buzo y tengo esta. Tiene campera, tiene el corderito. Y claro, si hacen 13 grados y 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo cubierto, les recordamos que hoy estará mayormente nublado tanto a la tarde como a la noche, pero sin probabilidades de precipitación, 0%, así que guarden el paraguas, ¿sí? 75% de humedad también, y la máxima de hoy será de 15 grados, estamos a nada más 1 grado y monedas de llegar a esa temperatura. Bueno, vamos a el gesto poético de cada día. ¿Qué? No me haga seña. Tome un poquito de agua, le comparto. No tiene nada, no le puse nada. Vamos a leer un poco de poesía, ¿les parece? Relajamos un poco. Hoy me trajeron un fragmento, porque la poesía, o lo que podemos llamar como poesía de esto, es mucho más largo y es algo fuerte para leer. Aullido, de Allen Ginsberg. Allen. Es uno de los poemas más emblemáticos de la segunda mitad del siglo XX. Hizo muy popular a su creador y al movimiento al que pertenecía. Exactamente, la generación Beat. Ahí los que estén por YouTube pueden ver. Voy a leer un fragmento, a ver cómo me sale. Dice así arranca, creo yo, ¿no? ¿Es correcto? Ahí me dicen que sí. Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas, arrastrándose por las calles al amanecer en busca de un colérico pinchazo. Hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua conexión celestial, Kortz, el estrellado dínamo de la máquina nocturna, que escribieron frenéticos toda la noche balanceándose y rodeando sobre sublimes encantamientos que en el amarillo amanecer eran estrofas incoherentes, que tiraron sus relojes desde el techo para emitir su voto por una eternidad fuera del tiempo, y cayeron despertadores en sus cabezas cada día por toda la década siguiente, que cortaron sus muñecas 3 veces sucesivamente sin éxito, desistieron y fueron forzados a abrir tiendas de antigüedades donde pensaron que estaban envejeciendo y lloraron. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange, people are strange. Avanzamos en el mediodía de la M530 y nos vamos a hablar con Luis Brustein, que hoy nos adelantó, y le damos el pie con esta pieza poética del mundo beat. Siga con el aullido. Sí, porque vos sabés que, bueno, no sé si lo hiciste a propósito o de casualidad. Por supuesto, está todo pensado acá. Pero el indio tomaba mucho de esa poesía. Claro.
Y bueno, The Doors, que los cantantes del grupo Jim Morrison. De Jim Morrison también, ¿no? Y bueno, en general de Allen Ginsberg mucha gente tomó. Es el quiebre, poesía, el quiebre ¿no? de una forma no solo de hablar, sino de construir un código que genera una ruptura para lo que era el español clásico, digo, desde nosotros, los ingleses me imagino lo mismo. Sí. Estábamos hablando que a partir de todo el velorio y la necesidad de organizar el movimiento de tanta gente, finalmente se pusieron de acuerdo Máximo Kirchner con el gobernador Axel Kicillof y con el intendente Ferraresi, por suerte, que era una necesidad. Yo creo que eso pintó con mucha claridad lo que se está viviendo a nivel de la sociedad. O sea, vos me decías eso y yo te dije, eso fue la consecuencia. Lo importante fue lo que pasó con la gente. Siempre lo importante es lo que pasa con la gente. Y después la política tiene que tratar de expresarlo, de contenerlo, de darle lugar, ¿no? Yo te decía que yo venía siguiendo al Indio, no como un seguidor ni como un fanático, porque ya te digo, la música me gusta escuchar todo, pero bueno, a través de mis hijos, a través de otros chicos que yo conocía, me daba cuenta que el Indio estaba generando algo más que el seguidor de la música. Había un vínculo ahí que tenía que ver con lo emotivo, con la sabiduría de esa base social que es tan menospreciada, ¿no? Y sin embargo, yo que cuando empezó, yo había estado en la plaza con los curas y en el ayuno que habían empezado. La Plaza de Mayo. Sí, un día antes. Cuando empecé a ver que llegaba la gente, que primero se había empezado a juntar en Parque del Bar, en las inmediaciones de la casa del Indio, y que después empezaban a llegar a la Plaza de Mayo y que había una especie de autoconvocatoria, porque nadie convocó, la verdad, a ningún lado, solamente cuando la familia dijo lo vamos a velar en Villa Domínico, en el Deportivo Gatica, que me parece que fue buena esa idea de hacerlo en un lugar así. Eso representaba con más fidelidad lo que fue el Indio Solari y lo que es la gente que iba a ir a darle su última despedida, ¿no? Y había, cuando empezó, yo soy veterano y he visto eso, ¿no? He visto como muchas veces la política va por un lado y el sustrato ese social va por una forma todavía que no va tomando forma de a poco, se va empezando a expresar de a poco, y de repente hay una confluencia de eso y se producen los cambios. Lo vi cuando fue el Cordobazo, y lo vi mucho. ¿Qué dato lo del Cordobazo? Porque es muy posterior al golpe del 55. Me imagino que los que esperaron una respuesta más rápida del 55 hasta lo que pasó en el Cordobazo, que estamos hablando del 68. Fue muy terrible, porque es cierto lo que vos decís. Esta es una sociedad como que muy cruel, en el sentido de cómo la clase dominante define sus conflictos, ¿no? Claro. Porque bueno, hoy es 9 de junio, sí, ¿no? Es un aniversario de los fusilamientos. Claro. De los fusilamientos, de una fuerza aérea cuyo debut fue bombardear a su propia gente. Sí. Hay más de 300 muertos en los bombardeos. En los fusilamientos no se sabe bien. Esas son historias
de mucha crueldad y que explican mucho el discurso actual hegemónico que está representado en Javier Milei, ¿no? Lo explica, porque es un discurso muy cruel, y es el discurso del neoliberalismo que cada vez va ascendiendo en su nivel de crueldad. Pero cuando empieza ese discurso, que fue en los años, principios de los años 90, fin de los años 80, que era un discurso que hablaba directamente, miren, hay un montón de gente que el que es pobre porque se lo merece, ese personaje no tiene destino, y nosotros no tenemos por qué preocuparnos por el pobre está ahí, siempre hubo pobres, y nosotros tenemos que hacer la vida sin que nos interese cómo está esa gente, y ese discurso va dejando afuera a la mayoría del país, ¿no? Y esa mayoría, vos imaginate, era muy parecido en esa época que aparecía el indio, era muy parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? Toda esa gente que se sentía afuera, que sentía que no vivía, porque la única vida que se podía tener algún sentido era la que aparecía en la televisión, o en la que aparecía en la fama o en el lujo. Y eso parece diciendo el lujo es vulgaridad, el tonto no se da cuenta ni cuando el diablo le caga en la nariz. Empieza con esas cosas y le empieza a decir a muchos de los jóvenes que en ese momento empezaban a ser excluidos, que veían cómo el viejo perdía el trabajo y lloraba y se rompía el lomo para tratar de conseguir trabajo, y conseguía de lo que podía, ya no podía volver a laburar en la fábrica, y entonces él veía que su destino también estaba perdido, y de repente aparecía un flaco que no le decía vamos a incendiar el país, pero le decía yo te veo, vos vivís, estás ahí, yo siento lo que vos sentís, le canto a la forma que vos tenés de enamorarte, le canto a la forma que vos tenés de ver a la cana que te reprime, le canto a todo eso, y eso era contención. Vos sabés que en el viejo marxismo había dos frases, ¿no? Decía que los sectores populares, pero sobre todo la clase obrera, tiene una primera etapa que es de conciencia de sí. O sea, somos todos iguales. Claro. Y después... Conciencia para sí. Entonces ahí empieza el reclamo, de decir, bueno, flaco, ya está. Nosotros somos mayoría, no sé por qué no te estamos... Bueno, eso es lo que había en esa inmensa expresión, ¿no? de la comunidad, de los argentinos, de lo mejor, cuando iban a preguntarle a la gente que estaba en la fila, a los mobileros, había una sabiduría sencilla y compleja al mismo tiempo, había una cantidad de ideas que no tenían que ver con el disquete que pone por ahí un militante o lo que fuera, que lo justifico, no es que lo esté criticando, ¿no? Pero había verdades que surgen de algo que se llama sabiduría popular. Somos populistas, muchachos. Y en ese sentido, ha habido momentos en la vida de nuestro país donde esa sabiduría florece, y la gran capacidad del indio de recuperarla para sus letras, y de darle vida, darle un sentido a esa vida. Por eso muchos de los chicos, ya no chicos, que decían ahí, esa piba que dijo, ¿cómo lo definís al indio? Y ella dijo, como era el Dios de los rotos. Dios de los rotos. Porque cuando te dejan afuera del sistema y te quitan el futuro, vos te quebrás, sos un roto. Y en este momento hay muchos rotos, porque este sistema todavía es más cruel que estaba imponiendo el menemismo en ese momento. Y en ese momento, a pesar de todas las curitas que trataba de poner el menemismo para que esa transformación no repercutiera tanto, a pesar de todas esas curitas,
el impacto era muy fuerte porque era un discurso nuevo. La sociedad argentina no aceptaba históricamente ese discurso tan egoísta, tan miserable, tan mezquino, tan poco profundo, que es el pensamiento de los neoliberales, que se reveló en varias expresiones, ¿no? Como la de Nicolás Márquez, que es el biógrafo de Milei, que le tiene admiración a un personaje como Milei, que es una vergüenza nacional, pero ese tipo le tiene una gran admiración, y no los bajó a la gente que estaba en la fila de borrachos, orilleros, decía. Orilleros. Hay una frase de las que usaba el Indio en sus letras, que son letras, hay una que es de Bioy Casares, porque el lujo es vulgaridad, es una frase de Bioy Casares. Ah, mirá. Hay una sabiduría que tiene que ver con el conocimiento también, y estoy seguro que el Indio también leía poesía de Allen Ginsberg, como las que leíste vos recién. Exactamente. O sea, hay algo ahí, un trasfondo, que la política siempre tiene que estar atenta a esas circunstancias. Siempre tiene que poner la oreja en eso que está pasando, en ese sustrato, porque es la mayoría. Y esa mayoría piensa, elabora, no sabe cómo encarar con su vida y encuentra soluciones, encuentra salidas. Tiene utopía. Los pibes ayer lo decían. Por eso, cuando Máximo lo llamó a Axel y se pusieron de acuerdo para organizar eso, que era un despelote infernal para organizarlo, para que no hubiera gente que se amontonara, para que no hubiera desmayo por la falta de hidratación, como estábamos hablando recién, porque duró mucho. Incluso yo pensé que iba a durar más, lo tuvieron que apurar, sí, porque empezó a llover mucho y entonces tuvieron que hacer que la gente pasara más rápido delante del féretro. Pero yo iba a ir el lunes y cuando me estaba por ir me dice mi mujer, ya se cerró. Yo pensé que iba a durar hasta el martes por lo menos. Bueno, ahí hay un fenómeno que la política tiene que ponerle mucha atención. Es decir, siempre tiene que poner atención a lo que está pasando ahí, porque si no te quedas pedaleando en el aire. Pero esta vez fue una expresión tan multitudinaria que está anunciando cosas que van a venir en el futuro. Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Surge aceite, barriles en el... Seguimos adelante en la AM530. Vamos a hablar con José Ubeira. Doctor, lo saluda acá Julián Saúl, Luis Brustein, Agustín Caballero. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Hoy se va a cumplir mañana un año de la detención y la pena que se le impone a Cristina Fernández de Kirchner. Recién hacíamos alusión de esta presentación que se hizo por parte de integrantes del Consejo de la Magistratura, hablando de el rol de este Poder Judicial que no escucha y no habla, solo lo que le interesa. ¿Puede haber algún cambio en la causa de cara a cumplirse este año? Mire, yo creo que acá hay una conjunción de temas, ¿no?
Lo digo como abogado, como ciudadano, en fin, como todo, ¿no? El otro día, si no me equivoco, debe ser hace 2-3 días atrás, salió una encuesta producida por el diario Clarín, o sea que poco sospechoso, digamos, de ser kirchnerista. Sí. Y esa encuesta me ha entrevistado una cantidad importante de gente. La valoración entre 0 a 10 de la justicia de Argentina es de 2.4. O sea que la justicia argentina está en uno de los peores niveles de lo que yo creo es el sistema judicial de la República Argentina de todos los tiempos. Siempre en general cuando se hacían este tipo de encuestas, lo menos valorado era el Ejecutivo y el Legislativo. Y en general los jueces mantenían un promedio razonable. Nunca fue muy optimista la gente, pero bueno, este nivel creo que no se logró nunca. Entonces, claro, en este marco hay que diferenciar bien claro lo que es la actividad de la justicia federal del resto de la justicia del territorio, de todo el país, digo, del resto de los fueros. En líneas generales no hay, yo creo, más allá de la lentitud de algunos procedimientos, de causas que llevan muchos años y qué sé yo, lo que se advierte, que es lo que la gente está empezando a ver, con toda claridad, es la doble vara. O sea, mientras las causas, por ejemplo, contra otros expresidentes no prosperan, no avanzan, se archivan o tienen 10 años de trámite, todas las que tienen que ver específicamente con respecto a Cristina Fernández de Kirchner tuvieron un trámite en algún caso muy veloz y en segundo lugar, digamos, más allá de todo eso, los resultados son los que se advierten. Entonces, la detención en ese marco está sospechada. Y aumenta la sospecha del tema de que el recurso de queja de un presidente de la República, que fue 2 veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación, no fue abierto por la Corte Suprema. Entonces, claro, empieza todo un problema que es la sospecha de que las decisiones que se tomaron, más allá, digamos, de las opiniones jurídicas que podemos llegar a tener en el juicio de vialidad, por ejemplo, están basadas pura y exclusivamente que toda esta orientación tiene carácter político. Si a esto usted le suma que el actual embajador, el que está viviendo ahora ahí en la calle Colombia y Libertador, cuando defendió su pliego en los Estados Unidos, dijo que venía a ver que se le hiciera la debida justicia a Cristina Fernández. Si a esto usted le suman que el que fue embajador durante el gobierno de Macri dijo que venía a darle una mano a la justicia argentina y se inició por caso la causa Cuadernos, entonces uno, claro, empieza a sospechar claramente que digamos, la balanza está inclinada para un lado. Ahora, la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner salga del lugar de donde está tiene 2 vertientes, una que es la jurídica y otra es la política. Claramente, si acá en la Argentina hay un cambio de signo y hay una revisión concreta de cómo es que se instalaron este tipo de procesos, que es factible que se puedan hacer, seguramente otro gallo cantará. O vendrá un gobierno que de alguna manera declare una amnistía general y ahí automáticamente se termine todo este tema, ¿no? Ahora, doctor, yo estaba repasando algunas de las informaciones y lo que se está, por lo menos por parte de la prensa, poniendo arriba de las principales tapas es que le quieren quitar los bienes, decomisar los bienes a ella y a sus hijos, 19 propiedades en el caso. Y nosotros lo que vimos durante el proceso judicial fue que los empresarios iban a declarar, decían, no, a mí me apretaron, no, yo mentí. No, me gustaría que si usted me ratifique el número, pero más de 27 empresarios fueron a declarar y todos modificaron su testimonio. ¿No tiene ningún efecto eso en la justicia? No, en el sistema, usted justicia no diga justicia federal. Perdón, claro. Poder judicial. Poder judicial. La justicia es una cosa sagrada, es un valor que nos separa mucho, digamos, como especie con respecto al resto de los vertebrados. Pero eso pasa de vez en cuando, ¿sabe? Entonces, cuando usted hable de poder judicial, justicia federal, ahí nos entendemos. Acá el gran problema es que, digamos, para poder construir en un proceso judicial, usted necesita, como decía Paul Bocuse, el padre de la Nouvelle Cuisine francesa, que nada que entra podrido a la olla sale mejor de la olla. O sea, la calidad del ingrediente es lo que determina la validez del plato. Claro.
Claro, si usted me trae una banda de ranfañosos que te arman una cuestión, que los cuadernos sí, los cuadernos no, que hay un señor que anotaba como Homero, como dijo Aníbal Fernández, graciosamente y muy ingeniosamente, habla como Monzón y escribe como García Márquez y qué sé yo, uno empieza a pensar muy seriamente que realmente está frente a una enorme operación de inteligencia que se inscribe dentro del marco de esta cuestión que durante el gobierno de Macri venía instalado no solamente para Argentina, sino para el resto del continente, porque esto lo afectó a Correa, y usted recuerda la causa Odebrecht, finalmente terminó con Lula en la cárcel. Entonces acá hay un plan que está diseñado desde otro lado. Antiguamente, en la época mía, cuando yo era pibe, tengo 72 años, o sea que soy de la generación la que votó, la que padecimos el proceso, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Nosotros lo que vemos es claramente que antes usaban tanques, ahora utilizan otros medios que son mucho más sofisticados. Entonces, bueno, nada, lo que hay es que la corrupción es un emblema que se utiliza para satanizar gobiernos populares, para liquidar dirigentes. Y en el caso, por ejemplo, de Brasil, bueno, por lo menos la clase media brasileña se dio cuenta que un tipo que había metido 40 millones de pobres dentro de la clase media en Brasil no lo podían tener tirado en una cárcel. La Corte Suprema revocó el fallo. Pero acá somos mucho más gorilas, mucho más jodidos. La casta en la República Argentina es una casta absolutamente reaccionaria. Entonces, bueno, todo esto está pasando. Ahora, pero, doctor, perdón que lo interrumpa, sí, porque la verdad que es muy interesante su explicación, pero yo no entiendo, ¿no? Usted está participando de un juicio donde los testigos que habían dicho una cosa se desdicen, pero no uno, todos se desdicen. Eso no. No, y aparte, pero aparte hay una cosa más que usted no advierte, que es bueno que la gente sepa. Sí, por favor. Es que esas personas que se están desdiciendo ahora en el juicio fueron arrepentidos en su día y ahora, desdiciéndose, afrontan la posibilidad de tener una pena hasta de 10 años de cárcel. Claro, si mienten lo que está diciendo. O sea que lo que están diciendo tiene un enorme riesgo y lo están haciendo porque obviamente es intolerable pasarte toda la vida habiendo contado un cuento. Y aparte de todo eso, esas personas que declararon, la ley exige que esas audiencias sean filmadas. No se filmó una sola. Pero mi pregunta es esta, doctor. Cuando esto sucede, el juez, no lo mira a los ojos, usted no habla con el juez. Digo, no hay como diciendo, uy, pero escúcheme, qué cosa. Acá se pasaron por encima todo. ¿Todo? Acá un señor, el portero del edificio, lo declaró que entraba el juez y entraba el fiscal y entraba uno y el otro, y le hacían el bueno y el malo, y uno le dijo claramente que tenía que decir claramente que había visto movimiento y valijas, porque si no, corrían riesgo sus hijas. Al portero de la casa de Cristina Fernández. No, claro, es terrible. Pero de ahí para abajo, escúcheme, pero que no sé de qué estamos hablando. Entonces, bueno, nada, esto ha pasado, está pasando, pero bueno, nada, yo creo que en algún momento determinado ¿sabe qué pasa? Mire, el fascismo es muy atractivo, porque simplifica todo, tiene ideas madre, enarbola enemigos y te dice cómo pensar. Claro. Cuando uno tiene un pensamiento, digamos, más complejo, no sé si la palabra es progresista, pero en cualquier caso, cuando usted piensa que la realidad es multicolor, eso te implica todo un esfuerzo. Entonces acá lo que está faltando, ¿sabe qué es? Es fundamentalmente una expectativa. Que a la gente le enamore el país en el que vive y empezar a hablar claramente de cuál es el plan para Argentina para dentro de 10 años, más allá de la tremenda coyuntura por la que estamos pasando. Y eso la dirigencia no lo ve. Entonces, la justicia no es ni más ni menos que un operador serial para resolver que determinado tipo de realidades son como se la dice Clarín o como se la dice La Nación y se acabó el partido. Doctor, muchas gracias por esta conversación. Faltaba más. Un abrazo. El doctor José Manuel Ubeira pasó aquí por la M530. En Somos Radio. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga.
cuando no tengas ni fe. Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El municipio de Moreno pone a tu disposición el Centro de Zoonosis Municipal. Ubicado en Paso del Rey, ofrece servicios veterinarios gratuitos y un área de enfermería especializada en la atención de personas heridas por mordeduras y en el tratamiento contra la rabia. Más información en moreno.gov.ar. El municipio a tu servicio. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Manual práctico de oratoria, de Rafael Arrastía Mendoza, para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. La García. Siempre con el vértigo amoroso de la verdad.
Anda, nena, no te hagas rogar, no te ates a sistemas, te atragantarás. Ven cantando, ven bailando, ven soñando, ven a más. Si Buenos Aires despierta, yo digo se despereza. Gente en libertad busca la energía de ir a más. Rambert, ra, no podrías conmigo, gigante. Ra. Y de pronto la radio te da la mano. La García. La información es un buen trato. 13:40 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todo el país en realidad, y el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es en este momento de 15 grados. Y la máxima, con el cielo parcialmente nublado, se disiparon un poco las nubes, la humedad es del 70% y las probabilidades de precipitación están en 0%, ¿sí? Y ahí se quedarán a la tarde y a la noche, y también les voy adelantando que durante toda la semana, de martes a domingo, de hoy a domingo. Y les quiero decir también, si alguna vez vieron los alfajores La Dominga, que están aquí con Perón, con Evita, con Cristina, están a la venta, sí se pueden conseguir. Y les digo que llegó el momento dulce del programa, presentado por los alfajores peronistas de La Dominga, que pueden conseguir en su Instagram, ¿sí? Y escuchen bien, @la_dominga73, @la_dominga73, porque ahí pueden conseguir los alfajores de La Dominga, que traen imágenes impresas en homenaje a figuras populares, además de producir otras delicias reposteras. Y en añadidura a esto también, para combinarlo, ¿no? Porque un alfajor no se toma con agua, no se come con agua justamente, sino que con café. Por eso también les recomiendo Café Bantú, que hace que tu mañana sea perfecta, ¿no? El aroma y sabor único de Café Bantú, el café de la radio. Disfrútalo en cualquier momento y lugar con nuestras máquinas expendedoras de última generación. Café de especialidad, no te prives de disfrutarlo en tu casa. Para más info, llámanos al 11 58 96 28 30 o entra a www.cafebantú.com.ar. Altamente recomendado, ¿eh? ¿Cómo? Es buena combinación. Y café. Y ayer estaba viendo cosas como que el café peligra el café en la humanidad. ¿Usted sabe de esto? Las bananas también. Temón. En 15 años hay una situación con el tema del monocultivo, trae problemas y que podrían afectar, en este caso, la producción de banana y de café. ¿A dónde? En todo el mundo. Porque ahí está la banana boliviana, la banana... No, es una única banana, ese es el problema. Están viendo de encontrar otro tipo de variantes de vertiente de las bananas porque peligran, en 15 años podrían desaparecer la banana. Pero eso por el monocultivo, ¿eh? Claro, porque hay un hongo, y entonces como el tema del calentamiento global y la extensión de lo que es los lugares de cultivo, hace que se pueda extender, no lo pueden parar y están muy preocupados. ¿Usted se imagina un mundo sin banana, sin café? Y sin café. Bueno, existía hasta hace poco el mundo sin banana en realidad. La primera variante de la banana era incomible, no sé si sabían eso. Ahí está, mirá. Eran todas semillas enormes con un recubrimiento pastoso incomible, y luego salió una variante que es la que existe ahora, y la única que resiste al hongo que una vez las arrasó a todas por completo y nos dejó sin bananas en el mundo. Existe solo un tipo de banana comerciable y es esa. Eso podría volver a suceder. Una ciencia sobre la banana. ¿Viste? Impresionante. Acá hablamos de todo. Muy bueno. Porque los periodistas somos un mar de conocimiento, pero con un centímetro de profundidad. Claro. Bueno, estamos hablando, como siempre en La García, del disfrute, de poder no solamente pensar y conocer y estar informados, sino también de pasar momentos de gratitud. Es el caso de esta obra que los queremos invitar, es una obra de danza, pero vamos a hablar con su directora que nos va a contar. Estamos en comunicación telefónica con Mariela Ruggeri, directora de Aurora, un prólogo a la historia. Mariela, te saluda acá Julián Saúd, Luis Brustein, Agustín Caballero. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, disculpen que tengo la voz un poco así, pero debe ser que estoy a pocos días del estreno y me agarró. ¿Te agarró? Me agarró el estreno. ¿Y contanos un poquito esta obra, que es una obra de danza, como digo, estoy diciendo bien, y un prólogo a qué historia? Muy bien, sí.
Bueno, es una obra de danza-teatro que yo la planteo como un docudrama escénico. ¿Y qué significa Aurora, un prólogo a la historia? Bueno, la historia es la historia del genocidio armenio, de manos del Imperio Otomano en ese momento, los turcos, básicamente. Es un genocidio que se llevó 1,5 millones de personas, más todos los descendientes, más todas las heridas que quedan en un pueblo, en una sociedad cuando esas cosas ocurren, aún hasta el día de hoy. Bueno, es muy conocida el comentario de que Adolf Hitler le decía a sus tropas, con respecto a la masacre que iba a propiciar a los judíos, quédense tranquilos que del genocidio armenio no se acuerda nadie. Claro, sí, tal cual. Bueno, hay muchos factores por los cuales eso no ocurrió, y el principal es que justo arrancó la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y eso tapó todo en un punto, ¿viste? Y los alemanes en ese momento dieron ideas para las cosas que pasaron, porque los turcos, los otomanos en ese momento, los hostigaban, llevaban añares hostigando al que no fuera, digamos, de la religión de ellos, porque los armenios no son musulmanes, ¿sí? Son cristianos. Pero nunca se les había ocurrido llevarlos en caravana por todo el desierto. Eso fue una idea de los alemanes, ¿entendés? Impresionante. O sea, sí, y ahí, al llevarlos en caravana, imagínate, en medio del desierto, los fueron matando así a mansalva. Bueno, entonces, a ver, pero volvamos un poquito para atrás. ¿Por qué Aurora? Porque hubo una chica que se llamó, el verdadero nombre fue Aryaluis Mardikian, pero el nombre que le pusieron cuando se salvó fue Aurora Mardiganian. Bueno, esa chica tenía 14 años cuando empezó el genocidio y estuvo 3 años en ese martirio que significó que la vendieran a todos los harenes habidos y por haber, que la subastaran, que le mataran toda la familia, todo alrededor. Pero la chica se salvó. Cuando llega por vía organismos internacionales a Estados Unidos en 1918, o un poquito antes, ponele, escribe un libro ahí a poco que se llama Subasta de Almas, Armenia Arrasada. Bueno, ese libro quedó, pero hace unos 4 años un investigador de origen armenio que se llama Eduardo Kozanlian lo reedita después de añares de investigación y hace algo que justo yo fui a la presentación del libro y me impactó mucho porque él reescribe la historia, lo mismo que escribió Aurora, pero con todas las citas al pie, donde le pone el contexto sociopolítico, cultural, quién era quién era el otro, por qué se hacía esto, cómo hablaba el otro, todas las conexiones. Por eso yo sé lo de los alemanes y sé todo lo que te digo. Qué interesante, Mariela. Yo justo te iba a preguntar cómo llegaste a ese libro y me imagino, porque uno va viendo libros y no todo produce una obra. Me imagino que te impactó muy fuerte. Claro, entonces ahí yo primero le digo a Kozanlian que quiero hacer una obra basada en el libro. Cuando estuve 3 años, estuvimos con el equipo mío trabajando 3 años prácticamente, pero después me doy cuenta que yo no puedo hacer una obra basada en ese libro. ¿Por qué? Porque para hacer eso tendría que dejar de trabajar 1 año entero. Claro, es un montón. ¿Entendés? Porque yo, digamos, y acá enlazo con algo, en la danza de nuestro país es a puro pulmón. Sí. ¿Viste? O sea, y uno trabaja de otra cosa, en el 99% de los casos. Claro. Entonces, yo soy la que subvenciona la obra, pero la tengo que subvencionar con mi trabajo. O sea, no puedo estar haciéndome la investigadora y ¿de qué vivo? Claro. ¿Entendés? Bueno, entonces ahí bajé los decibeles y dije, voy a hacer una obra inspirada en Aurora Mardiganian, pero que me dio la posibilidad de
hablar en realidad del genocidio, ¿entendés? Sí. Y en el camino hay una chica que es una protagonista ahí, junto con 2 más, que en realidad son 3 personas, y yo las pienso y las puse en escena como 3 muertos. Son 3 personas que están muertas. Bien. Y que atravesaron todo ese calvario y están en un limbo, como un bucle del tiempo que se recrea, se va una y otra vez sin solución de continuidad, y ellos viven eso todo el tiempo y se preguntan cosas, se reflexionan sobre qué hicieron mal o si lo que hicieron es lo que provocó eso, bueno, y algunas cosas más, y la obra vuelve a empezar, o sea, en la escena 1 vuelve al final, porque ahí vos te das cuenta que es un ciclo que no culmina, y eso tiene que ver con que las personas que han sido víctimas de esto, y ojo que cuando digo víctima no me refiero solamente al que murió, sino al descendiente, vive ese calvario todo el tiempo. Todo el tiempo. Qué importante, ¿no? Porque la humanidad, o por lo menos la civilización, nos cuenta todas esas historias diciendo, bueno, esto ya pasó, esto fue un horror, pero bueno, quedó atrás. Y la verdad es que ante las situaciones que vivimos, nosotros por ahí, en términos del lugar que ocupamos en el planeta, hablo de los argentinos, un poco lejos de esas situaciones, pero quizás no, y la verdad es que uno lo que tiene miedo es que estas cosas vuelvan a pasar, por eso es importante volver a revisitar y de esta manera estas obras, este tipo de temas. No, es que Turquía no reconoció nunca eso. Turquía tiene el negacionismo total. Claro, absolutamente. Muchísimos países reconocieron el genocidio, pero Turquía no lo reconoció. Y te digo una cosa, sí. Nosotros tenemos en nuestro país una diáspora armenia muy grande. Y yo me dediqué en todo este tiempo a hablar con esa gente. O sea, y hay como mucha gente que no quiere hablar del tema y nunca quiso hablar del tema porque ponen el padre o el abuelo que se salvó y que vino, no quería hablar del tema, ¿entendés? Claro. Pero porque era una herida tremenda. Eso te iba a preguntar, la comunidad armenia en la Argentina es muy grande, es muy activa y bueno, pero no lo que uno no conoce en detalle cuánto de esa comunidad activamente milita la visibilidad del genocidio, pero yo tengo un registro por la radio de que parte de la colectividad está muy activa en esa en esa lucha. Sea, son muy activos con modos, ¿entendés? Porque cada comunidad tiene su modo. Claro. O sea, en la sociedad cada comunidad activa diferente, porque vos fijate que en el Holocausto se llevó cualquier cantidad de gente, los judíos activan, vos conocés hasta el dedillo de cada cosa que pasó en un campo de concentración. Sí. En este caso no es tan así, porque ellos tuvieron, a mi criterio, humildemente lo digo, otros modos de mostrar la situación, ¿sí? Pero, por ejemplo, voy a esto, cuando yo tuve la oportunidad de hablar con personas muy grandes, que son las que tienen el tema atravesado, y a poco de hablar y hablar, empiezan a conversar el tema y cambia todo, les cambia la emocionalidad, les cambia todo, ¿entendés? Porque eso, te termino con esto, es una cosa que va inscrita en el ADN, o sea, va inscrita, o sea, vos no te salvás de eso, o sea, el nieto, el bisnieto, y así sigue, y va a seguir esa historia, porque no, por más que no la hablen, la tienen adentro, ¿viste? En forma de bucle. Estamos en conversación con Mariela Ruggeri, que ella es directora de esta obra, Aurora, un prólogo a la historia. Imagínense lo pasional que debe ser la construcción de esta obra, la escuchamos con la voz tomada, pero eso no te impide comunicarte, Mariela. Los queremos invitar, esto es una obra de danza, teatro, hay que apoyar la danza, que como bien dice Mariela, a veces no cuenta con todo el apoyo, con toda la difusión. Esto va a ser los sábados 13, 20 y 27 de junio, este sábado estrenan, y también va a estar el 4 y el 11 de julio,
el horario es a las 20:30 horas y es en el Teatro Aérea, Bartolomé Mitre 4272 en el barrio de Almagro, hermoso teatro Aérea, y la entrada es muy popular, así que les invitamos a que vayan este sábado y los que sigan en junio. ¿Cómo vienen preparándose para el estreno? Bueno, ahí me están esperando para hacer un ensayo. Está bien, vayan a ensayar. Bueno, yo para concluir y Sí. les dejo, quiero decir que agradezco infinitamente, pero mucho, mucho, al equipo que tengo, que son unas personas increíbles, unos artistas maravillosos, y también agradezco a las personas que desde la comunidad armenia apoyaron con datos, apoyaron con archivo y con un montón de situaciones que me ayudaron muchísimo. Qué lindo, qué importante. Queremos un par de entradas, queremos sortear con la audiencia. Después hablemos. Absolutamente. Muy Sí, bien, por favor. eso es muy bueno. Hay que dar para recibir. Sí. Ya saben, vayan a ver Aurora, esta obra de danza teatro, Aurora, un prólogo a la historia. Me anticipo, una historia que se repite y lamentablemente se va a volver a repetir. Por eso hay que estar ahí presentes. Mariela, muchas gracias por conversar con nosotros y contarnos de esto que están haciendo, que vale la pena compartir. Bueno, un gran abrazo. Gracias. Mariela Ruggeri, directora de Aurora, un prólogo a la historia. Ya escucharon, esto va a ser en el Teatro Aérea, Bartolomé Mitre 4272 en el barrio de Almagro. Este sábado es el estreno, 13, 20, 27 de junio. Y si no llegaste, tenés el 4 y el 11 de julio. Vayan a ver danza, apoyen el arte. La García. Sabemos que parece radio, pero son abrazos. Cuatro minutos para las 14 horas, pero nos queda en una baldosa, acá somos muy futboleros, en una baldosa tiramos un centro y por ahí es gol. ¿Qué nos queda, Agustín? Ciertamente contradictorio lo que voy a decir, pero bueno, hoy juega Argentina. ¿Hoy juega Argentina? Hoy juega Argentina. ¿Sabes que me está pasando eso? El otro día me lo perdí el partido, como que... Sí, bueno, sobre todo los amistosos preparatorios son así, ¿no? ¿Qué público el argentino, que viste cuando viene alguien de afuera, por lo menos en términos musicales, la gente dice, wow, el público argentino, pero el fútbol no es asqueroso, porque somos gente genuina, pero esto como diciendo, hasta que no jueguen, nada, ni una emoción. Bueno, lo cierto, hoy hablábamos... diciendo, en Islandia, ¿qué es Islandia? Sí, Ahí está el orgullo argentino un poco también. Estábamos aquí desdeñando un poco el Mundial, ahora... Una vez que llegue la cita mundialista, al menos yo voy a estar, súper prendido. Todo el mundo, lo vamos a ver, es lindo el fútbol. Obvio, pero no hay que desoír lo que está sucediendo. Para nada. Bueno, Argentina juega hoy ante Islandia a las 22 en Alabama. Hay noticias respecto a los lesionados. Hablábamos en la previa lo de Gonzalo Montiel, lo de Julián Álvarez, lo de Messi y demás. Bueno, lo cierto es que ya entrenan todos a la par, a excepción de un nombre que es Leandro Paredes. Se hablaba de que tenía una contractura, luego una distensión. Lo cierto es que tiene un desgarro Leandro Paredes. Hablábamos también de que Scaloni es estricto con estas cuestiones. Si hay alguien que está lesionado, lo va a sacar. Y están esperando a ver qué pasa con Paredes. Mismo caso para Montiel, ¿sí? Que hoy debe responder al 100%. De lo contrario, será reemplazado por Agustín Shea. Después no hay más repercusiones respecto a los lesionados, a excepción de lo que sucede con Valerdi, ¿sí? Recuerdan que Valerdi se desgarró y quedó fuera de la nómina. Argentina tiene 25 jugadores, es decir, tiene que meter a uno más. Hablamos de Senesi. Tiene tiempo de reemplazarlo. Claro, hablamos de Senesi, hablamos de Lautaro Bando, hablamos de Lucas Martínez Cuarta. Bueno, ayer Scaloni deslizó en conferencia de prensa que muy posiblemente su reemplazo no sea un defensor central, sino que quizá esté en la mitad de la cancha. Sí, habló de que ayer el puesto de defensor central, de zaguero, está cubierto. ¿Y quién se te ocurre a vos que puede llegar a ser? Yo creo que no va a salir de Emiliano Buendía y de Nico Domínguez, de uno de esos dos, en la mitad de la cancha. Le puedo errar, si Scaloni es... pregunta, ¿esos jugadores están ahora acá en la Argentina esperando? No, están de vacaciones. A Buendía le pidieron a Buendía le pidieron que las pospongan las vacaciones, pero por el caso de Nico Paz. Si recuerdan que Nico Paz estaba al límite. Bueno, finalmente ya se entrenó a la par. Muy posiblemente sume minutos hoy y sería una gran noticia. Viste que yo siempre hablo en potencial, porque Scaloni es una caja de sorpresas. Pero posiblemente sume minutos hoy Nico Paz. Y en ese caso, bueno, por eso Buendía eligió irse de vacaciones ahora sí, porque Nico Paz está recuperado. Ahora, lo de Valerdi sí que le abre una ventana para poder reingresar a la nómina. El partido de hoy es ante Islandia a las 22 y recuerden que el debut mundialista es ante Argelia el martes próximo, martes 16 a las 22 horas.
Hay información de que el gobierno va a firmar un acuerdo con las universidades, pero el reclamo sigue en la Corte Suprema. Veremos, porque tiene que aumentar. Dice que los salarios docentes y no docentes se volaron un 35% desde noviembre del 2023, y de no haber cambios, ese número llegaría al 45% a final de este año. Las sospechas de un supuesto acuerdo entre el Ejecutivo y el máximo tribunal, hablamos de la Corte Suprema, esta Corte Suprema que... Está regalada. Está regalada. Sí, totalmente. Qué desastre. Luis. Porque la que avaló el retiro el embargo a Cristina fue la Corte. Veremos qué pasa, ¿no? Alguien tiene que poner los puntos en este país en algún momento. Y bueno, ahí estuvo todo ese millón de personas en la calle que representan a varios millones más que se quedaron y no pudieron ir, y que van a tener la última palabra. Yo pienso en eso, cuando ves esas grandes movilizaciones, decís, bueno, el número está. Falta quien pueda convocarlos hacia algún lugar. Nos vamos, Luis Brustein, sí. Ganador. Ah, Sí, ganador, sí, ganadores, me gusta. Para ver a Luis Salinas, felicitaciones a Gastón de Pompeya. Muy bien, Gastón. TNI 891. Y si me permitís, Juli, le quiero mandar un gran abrazo a mi abuela Marta, una resiliente de la vida, un ejemplo de resiliencia para todos. Para quienes no saben, ayer falleció mi abuelo Miguel Ángel, y le quiero mandar un gran abrazo a ella porque sé que la está luchando y que sepa que vamos a estar para ella, para todo lo que necesite. Qué grande. Un abrazo a tu viejo. Nos vamos. Ya llega Carlos Polimeni en la tarde de la M530. Todo